Zisla Beksinski. Nacimiento, 24 de febrero de 1929, Sanok, Polen. Fallecimiento, 21 de febrero de 2005, Varsab, Polen. Años de actividad, 1955 a 2005. Nacionalidad, Polish. Movimiento, surrealismo, realismo mágico. Campo, pintura, escultura, fotografía, dibujo, digital art, gráficos. Zisla Beksinski ejecutó sus dibujos y pinturas de un género que él mismo llamó barroco o gótico. El primer estilo es dominado por la representación, los mejores ejemplos vienen de su periodo de realismo fantástico, cuando pintó imágenes distorsionadas de un ambiente surrealista y de pesadilla. El segundo estilo es más abstracto, con las características principales del formalismo. Beksinski nació en el pueblo de Sanok, en el sur de Polonia. Después de estudiar arquitectura en Cracovia, regresó a Sanok en 1955. Posterior a esta formación, trabajó varios años como supervisor en la construcción, labor que odiaba profundamente. En esa misma época, se estaba empezando a interesar en la fotografía, el fotomontaje, la escultura y la pintura, realizando sus esculturas en plástico, metal y alambre mientras su fotografía inicialmente inspirada en el surrealismo francés muestra varios temas que después aparecerán también en sus futuras pinturas, presentando rostros arrugados, paisajes y objetos con texturas agitadas, en los que enfatizó especialmente la manipulación de luces y sombras. Su fotografía además describía imágenes inquietantes, tales como muñecas mutiladas con sus caras arrancadas, retratos de personas sin rostro o con la cara envuelta en vendajes. Más tarde, se concentró en la pintura. Sus primeras pinturas fueron de arte abstracto, pero a lo largo de la década de 1960 sus inspiraciones surrealistas fueron más visibles. Beksinski no tuvo entrenamiento formal como artista. Realizó sus cuadros generalmente usando pintura al óleo sobre paneles de aglomerado que él mismo preparaba, aunque también experimentó con pintura acrílica. Escuchaba música clásica mientras pintaba, ya que el silencio le molestaba. En 1964, una exposición en Varsovia probó ser su primer éxito, ya que se vendieron todos sus cuadros. Beksinski se dedicó de lleno a la pintura, y trabajó prolíficamente en esta actividad, siempre al son de la música clásica. Pronto se convirtió en la figura líder del arte contemporáneo polaco. En los tardíos años 60, incursionó en lo que él mismo llamó su periodo fantástico, en el que duró hasta mediados de la década de los 80. Este es su periodo más conocido, durante el que creó imágenes perturbadoras, mostrando un mundo surrealista y postapocalíptico, pormenorizando escenas de muerte, putrefacción, paisajes repletos de calaveras, figuras deformadas y desiertos. Estas pinturas son bastante detalladas, demostrando su marcada precisión y perfeccionismo. Al tiempo Beksinski expresaba, deseo pintar de la misma forma como si estuviese fotografiando los sueños. Pese al tono sombrío de su arte, Beksinski afirmaba que algunos de sus trabajos eran indescifrables, en su opinión, estos guardaban un tema optimista e incluso humorístico. En ocasiones expresaba que no sabía el significado de sus propias obras y no le interesaba en lo posible hacer interpretaciones. Siendo consecuente con esto, rehusó proporcionarle títulos a sus pinturas y dibujos. Antes de mudarse a Varsovia en 1977, quemó una selección de su trabajo en el patio trasero de su casa, sin dejar documentación alguna. Lo hizo porque consideraba que estas obras eran demasiado personales o insatisfactorias para que fueran públicas. La década de los 80 marcó un periodo de transición para Beksinski. Durante este tiempo, sus obras se volvieron famosas en Francia debido al esfuerzo de Piotr Moujowski, lo que le proporcionó significativa popularidad en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. A finales de los 80 y principios de los 90 se enfocó en imágenes tipo escultura prestas en una restringida paleta de colores, incluyendo una serie de cruces. Las pinturas en este estilo parecen a menudo haber sido bosquejadas densamente en líneas coloreadas, y fueron menos espléndidas que las conocidas en su periodo fantástico, pero igual de intensas. Su último periodo, desde finales de los 90, estuvo influenciado por la imagen y la manipulación por ordenador. El último tercio de los años 90 fue un periodo severo para Beksinski en lo personal. Su esposa, Sophie, murió en 1998. Un año más tarde,
en la Navidad de 1999, su hijo único Tomás, un popular presentador de radio, periodista musical y traductor de cine, se suicidó. El mismo Beksinski descubrió el cuerpo de su hijo. Incapaz de aceptar la muerte de este, colgó de la pared de su alcoba un sobre que decía, para Toumek, diminutivo de Tomás, en caso de que yo fallezca. El 21 de febrero de 2005, Beksinski fue hallado muerto en su apartamento en Varsovia con 17 puñaladas en su cuerpo, 2 de ellas fatales. Robert Kupiec, el hijo adolescente del conserje del edificio, quien más tarde se declaró culpable, y un amigo fueron arrestados poco después del crimen. El 9 de noviembre de 2006 Robert Kupiec fue condenado a 25 años de prisión, y su cómplice, Lukasz Kupiec, a 5 años por la corte de Varsovia. Antes de su muerte, Beksinski se había negado a prestarle dinero a Robert, unos pocos cientos de zlotys, unos $100 del momento. Pese a que el arte de Beksinski era a menudo lúgubre y perturbador, él mismo era conocido como una persona agradable que gustaba de la conversación y que poseía un agudo sentido del humor. Era excepcionalmente modesto y algo tímido, eludía los eventos públicos tales como las aperturas de sus propias exhibiciones. Él daba crédito a la música como el principal origen de su inspiración. Afirmaba no estar muy influenciado por la literatura, el cine o el trabajo de otros artistas, y casi nunca visitaba museos o exhibiciones. Beksinski evitaba el análisis del contenido de su obra y fue especialmente desdeñoso de los que intentaron o ofrecieron respuestas simples a lo que ésta significaba. Sus obras resultan impresionantes a simple vista, los increíbles mundos y criaturas que los habitan, en el cual al admirarlos nos sentimos un tanto prisioneros de la imagen, por lo que se entiende el concepto que Beksinski derivó hacia su pintura, la cual él la denominó sueños fotográficos. Y es del todo cierto que sus obras nos llaman poderosamente la atención por el hecho de que la muerte, la oscuridad, el tenebrismo son una constante. Teniendo en cuenta los diferentes estilos de la etapa histórica que le tocó vivir, su estética era eso, sencillamente, suya. A raíz de la trágica historia que rodea la vida de Zdzisław Beksinski, su obra empezó a ser considerada como maldita, lo que no evitó su comercialización. Y es que, en ocasiones, la correlación entre nuestro subconsciente y los hechos que rodean a nuestra vida puede estar marcada por un mismo sello, en el caso de este artista polaco, sin lugar a duda, por la muerte. La ciudad de Sanok, Polonia, alberga un museo dedicado a Beksinski. Un museo Beksinski que alberga 50 pinturas y 120 dibujos de la colección Mochowski, que posee la mayor colección privada de arte de Beksinski, se abrió en 2006 en la Galería de Arte de la ciudad de Częstochowa, Polonia. El 18 de mayo de 2012 con la participación del ministro de Desarrollo Regional Elżbieta Bieńkowska, se llevó a cabo una ceremonia de apertura de la nueva galería de Zdzisław Beksinski en el ala reconstruida del castillo. El 19 de mayo de 2012 la nueva galería se ha abierto para el público, en la cual se puede encontrar un Beksinski Cruz, que es la característica forma de T que solía representar con frecuencia el artista. La banda Antieste utiliza el trompetista como portada de su álbum The Omen. Antieste explicó que eligieron el trompetista porque nuestra música representa los sentimientos más rotos y monstruosas de nuestra humanidad.